entramos a la otra parte, pues de los conceptos de peligro y riesgo, ¿sí? Pues cuando hablamos de peligro hay una causa y de riesgo un efecto, ¿sí? Y cuando hablamos de peligro, pues es una fuente o situación de daño, ¿sí? Por eso les coloqué el ejemplo ahorita de la máquina, cuál es la fuente, cuál era el peligro, ¿sí? Y riesgo, pues es ese efecto que produce que ese peligro. La gestión, entonces cuando hablamos de gestión, ya hablamos de gestión, ¿qué era? ¿Qué era la gestión? La administración de los recursos de la empresa. La administración de los recursos de la empresa, ¿qué más? Era identificar, liderar y dirigir, y de la misma manera manejar cualquier situación o evento que se produzca en la empresa. Exacto, y acá cuando hablamos entonces de gestionar los peligros laborales dentro de un proceso o un puesto de trabajo, pues dentro de esas actividades que desarrolla quién, pues el trabajador, y que, o sea, diariamente, y que implica la exposición a peligros que puede generar accidentes o enfermedades laborales, ¿sí? Y hay un grado de exposición pues que se conoce como riesgo, y este se calcula pues teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia o la severidad de ese riesgo, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en la GTC 45. Entonces, recuerden, peligro es la fuente o situación de daño y riesgo es la probabilidad de daño. El riesgo puede ser pues riesgo estático o un riesgo dinámico. Cuando es estático, pues cuando existe la posibilidad del accidente o de la enfermedad aumenta o disminuye a partir de la actitud de quién, de la persona, ¿sí? Ejemplo, pues pasar por encima de un hueco. Cuando ustedes pasan o ven un hueco, ¿qué hacen ustedes? Lo pasan por encima, se desvían, ¿qué hacen? Se esquiva. Se esquiva, ¿sí? Lo tapo, le coloco una señalización, peligro, hueco, ¿sí? Entonces ahí estoy tomando ¿qué? Prevención, medidas. Y cuando a la asistencia ya la voy a enviar. Y cuando hablamos de riesgo dinámico, pues cuando la posibilidad de ese accidente o enfermedad aumenta o disminuye a partir de la energía cinética presente en el objeto o sustancia, la cual se potencializa mucho más con la actitud que asume la persona que se halla en su área de influencia. El ejemplo, pues cruzar desprevenidamente por donde transmitan vehículos, en estos casos, ¿sí? Entonces, dinámico y estático. Cuando hablamos, acá les tengo un ejemplo, entonces, pues peligro, suelo resbaladizo, riesgo, caída, y hay un efecto, en este caso, pues hay un daño, una fractura, ¿sí? Y pues, ¿cómo evitamos esto? Pues con las medidas, la prevención, los controles, ¿sí? Para eso entonces todos tienen que saber qué es un peligro, qué es un riesgo, qué medidas se deben tomar, qué controles se deben aplicar frente a esos peligros o riesgos que se puedan presentar en los diferentes puestos de trabajo.